Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francis Trujillo y el día de hoy les vengo a mostrar un póster que está basado del paper Evaluación de la contaminación del agua con metales pesados y plaguicidas piretroides. Este póster tiene finalidad de poder resumir de manera más concreta y didáctica lo que se ve dentro de este paper. Ahí abajito del título podemos ver a los autores en conjunto de sus lugares de institución de los cuales se basaron o provinieron. Vamos a empezar primero dando una pequeña introducción. El agua es un sistema dinámico que contiene elementos vivos, no vivos, orgánicos, inorgánicos, solubles e insolubles. Estos componentes son los que constituyen los sistemas de soporte vital. Sabemos que la contaminación del medio acuático actualmente es un problema grave y cada vez crece más, y esto es causado por el aumento del número y la cantidad de productos industriales, agrícolas y comerciales dentro del mercado. Las sustancias químicas vertidas en él son las que provocan un aumento local significativo de sus niveles dentro del sistema acuático. Dicha contaminación, especialmente de los metales pesados y los pesticidas, tiene un efecto severo sobre el sistema inmunológico y expresión de genes relacionados con la inmunidad. En los medios acuáticos, los metales pesados se producen a partir de diferentes fuentes. Sus niveles en los tejidos de los peces se utilizan como un monitor para la evaluación de la calidad del ecosistema acuático y su estudio es extensamente aplicado en diferentes estudios. Tenemos también que los piretroides son los derivados sintéticos de las piretrinas. Estos se han introducido en las últimas 2 décadas para uso agrícola y doméstico. Los piretroides son extremadamente tóxicos para la vida acuática, o sea, para los peces, ya que parecen ser deficientes en el sistema enzimático que los hidroliza y que los capta. Se acumulan dentro del tejido adiposo de los peces, incluso cuando están presentes en el agua en bajas concentraciones, así que de todas maneras les afecta. Se sabe que existen muchas citocinas importantes en los peces, ya que los peces son capaces de producir anticuerpos de clase IgM, al igual que otros vertebrados. La presente investigación se llevó a cabo en 3 ramos del lago Burulus, para evaluar el impacto de cargas de contaminación en el agua y tejido de los peces, especialmente relacionado a los metales pesados y a las sustancias piretroides de los plaguicidas. También vamos a hablar acerca de los ARNM en niveles de expresión de la metalotionina y algunos genes relacionados con la respuesta inmune de estas captaciones con respecto a los peces. Bueno, ahora continuamos con la metodología. Primero lo hemos clasificado en 5 partes. La primera es la colección de muestras y descripción del sitio. Los sitios del muestreo fueron recolectados del lago Burulus, que está mostrado en la figura número 1, que es la figura que está en pantalla. Uno de los lagos del norte de Egipto con una salida estrecha al mar Mediterráneo. Los vamos a clasificar en 3 secciones, la parte oriental, la parte media, occidental, también la vamos a ver como East, Middle y West. La cuenca occidental es la más estrecha, mientras que la cuenca media es la más ancha. Muchos de los canales de riego del delta del Nilo desembocan dentro del lago, recogiendo desechos agrícolas y municipales vertiéndolos dentro de él. Así se recolectaron muestras de agua y peces en la mitad de cada sección, o sea, dentro de cada sección se recopilaron las muestras. Guiado con GPS, un grupo de control de peces criados en agua de grifo o en agua natural obtuvo del Instituto Nacional de Oceanografía y Pesca NIOF y también de los peces que fueron criados en cinta de agua declorada con residuos mínimos de pesticidas y metales pesados. Estos estudios fueron aprobados por el Comité de Ética sobre el Uso de Animales de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Kafr de Sheikh. Este estudio fue diseñado para comparar muestras de agua y peces recolectadas de las 3 secciones y finalmente su finalidad es esa, ¿no? Poder examinar estas muestras a nivel acuático, a nivel de los tejidos de los peces y así compararlos en diferentes resultados que veremos más adelante. Número 2. ¿Cómo hicimos la evaluación de metales pesados en agua? Las evaluaciones de los metales pesados como el cobre, hierro, manganeso, níquel, plomo y zinc en el agua y los tejidos de los peces se realizaron de la siguiente manera. Hubieron una evaluación de metales pesados en muestras de agua, de los cuales obtuvimos 1 litro de cada muestra de agua, que se fue evaporando suavemente hasta la sequedad. Esto se disolvió en 5 mililitros de concentrado de HNO3, lo cual se agregaron aproximadamente 5 o 10 gotas de peróxido de hidrógeno H2O2 para así completar la digestión. Estos residuos secos se diluyeron además en 1 mililitro de HNO3 nuevamente y los metales totales se pudieron medir después de este proceso. Seguimos con la parte 3, que es la evaluación de metales pesados, ya no en agua, esta vez en los tejidos de los peces. Para estas evaluaciones se utilizó medio gramo de pescado seco de la muestra entera, ¿no? De estas muestras de pescado entero, lo cual fue preparado en un horno de mufla a 400 grados centígrados durante 5 horas aproximadamente. Para ello la extracción se realizó con ácido clorhídrico al 20% y las concentraciones de metales se midieron mediante espectrometría de absorción atómica. Así obtuvimos la evaluación de metales pesados en los tejidos. 4. Evaluación de residuos de plaguicidas y piretroides en agua. De plaguicidas piretroides en aguas.
La evaluación de piretroides como el MET-Ring, el Fenpropad-Ring, el Imdaciloatrin, el Permetrin, el Cipermetrin y el Esfenvalorato se realizó en agua y en el tejido de pescado, así como las anteriores pruebas. Las técnicas de extracción y limpieza fueron realizadas de acuerdo con el método descrito por Abdel Resek. La extracción de residuos de plaguicidas piretroides en muestras de agua fueron, como todos los compuestos objetivos de las muestras de agua se realizaron utilizando la fase sólida, de manera desechable para que los compuestos de extracción SPE, utilizando los cartuchos de sílice, lo pasamos dentro de una muestra de 1 litro de agua para la extracción con estos mismos cartuchos, que fueron acondicionados antes de su uso, o sea, lavados, con 5 mililitros de solución de hexano, acetona diclorometano, seguido después de 5 mililitros de metanol y finalmente 5 mililitros de agua desionizada. Próximo, las muestras se pasaron a través de los cartuchos SPE al vacío a una velocidad prox de 18 a 20 mililitros por minuto. Después de que se extrajo toda la muestra, se dejó al vacío y se dejó pasar el aire a través del SPE durante 10 minutos, como paso de secado, no como el paso final de secado. Los análisis se diluyeron del SPE mediante enjuagues de 6 milímetros de hexano de acetona diclorometano, y así obtuvimos la evaluación de residuos de plaguicidas piretroides en agua. Siguiente es lo mismo, pero de las muestras de pescado entero, ¿no? La extracción de residuos de plaguicidas piretroides de muestras de pescado entero. Las muestras de pesas se transportaron al laboratorio, se disecaron para así eliminar la carne, el hígado, el estómago o branquias para almacenarlas con formalina al 4%. Las muestras de pescado fueron de 20 gramos alrededor, las cuales fueron a un matraz cónico de 150 mililitros, seguido de la adición de 20 gramos de sulfato de sodio anhidro y 5 gramos de hidrogenocarbonato de sodio y 50 mililitros de hexano, para así homogenizarlo en el fondo. Durante este proceso hay que mezclarlo mediante agitación y centrifugar durante 5 minutos a 1500 rpm. Esto debe hacerse dentro de un disolvente que se va a evaporar aproximadamente a 40 grados centígrados usando el evaporador giratorio. Los extractos se disolvieron y se recogieron para así la terminación de los residuos de los plaguicidas. Ahora vamos a mostrar los resultados que los vamos a dividir en 4. El primero de ellos va a ser la evaluación de metales pesados en agua y muestras de pescado entero. Vamos a empezar la evaluación de los metales pesados. Aquí tenemos una pequeña tabla, un pequeño cuadro, en el cual en la parte izquierda podemos ver a los metales que estamos en estudio. Luego tenemos dos secciones, ¿no? Los metales pesados medidos en miligramos por litro en agua y los otros que son del tejido del pescado. Esto los hemos dividido dentro de las 3 secciones a investigar, el East Section, Middle Section y West Section, para ambos casos. En grandes síntesis, nuestro estudio reveló que los metales pesados en el lago Berulus toman la siguiente secuencia. Hay mayores cantidades de hierro, luego manganeso, luego níquel, luego cobre, plomo y por último zinc. Y todos ellos exceden los límites permisibles en agua y tejido propuestos por los institutos de investigación, que son los límites de residuo, indicados por el FEPA. Luego seguimos con el siguiente, que es la evaluación de residuos de plaguicidas de piretroides. También tenemos la misma composición del cuadro. Tenemos los piretroides en agua y los piretroides del pescado, de los tejidos de pescado. A la parte izquierda tenemos todos los plaguicidas piretroides que ya mencionamos anteriormente. Y también las 2 secciones están divididas en las 3 partes que han sido investigadas, East, Middle, West, para cada uno de ellos. Los niveles de agua de los 6 piretroides estudiados fueron variables diferentes dentro de las 3 secciones del lago Berulus. Los niveles de todos los piretroides exceden los niveles de agua en 3 a 42 pliegues en las 3 secciones del lago. Los residuos totales de piretroides fueron más altos en el agua y el tejido de la sección central. O sea, los piretroides en agua y en tejido fueron más altos en la sección middle, en la sección central, seguidos de la sección occidental, y por último la oriental fue la que tuvo menos concentración. Incluso, si podemos ver en la gráfica, aquí en el East, podemos ver que la sustancia, la plaguicida Limdaciloatrin, no se encontró ninguna evidencia, por eso está en 0, no se encontró ninguna sustancia en concentración ahí. Es por eso que es de los que tienen menos, esta sección oriental de los que tiene menor concentración dentro de lo que tiene que ver en los piretroides en agua. Luego tenemos a los parámetros físico-químicos de muestras de agua. Estos se dividen en pH, el SLH y el DO. Tenemos el oxígeno disuelto, el potencial de hidrógeno, a la conductividad eléctrica y el potencial redox. También están divididos en 3 secciones, el Eastern, el Middle y el Western.
Podemos ver evidentemente los resultados. El pH en el Eastern está un poco alcalino, en el Middle está ligeramente ácido y en el Western ligeramente alcalino también. Y los demás resultados que se evidencian dentro de la tabla. Luego tenemos el análisis de expresión genética. Estos 5 cuadros son respecto a los 5 tipos de referencias que tenemos acerca de la inmunidad genética. Podemos ver que dentro de la minotenaína, que es el MT, se obtiene bajas alzas dentro de las gráficas. En el IgM tenemos en la parte middle central alzas altas, a diferencia del East y el West. En el TNF tenemos el East en alza baja, el West en alza media baja y el middle en alza alta. En el IL8 tenemos más o menos una alza media baja, se le podría decir, dentro de lo que cabe, a diferencia del último, que es el IL1, que tenemos alzas muy altas en lo que tiene que ver el East y el Middle, a diferencia del West. Y eso se puede apreciar también por las investigaciones que se hicieron y los resultados que tuvimos de las pruebas. En conclusiones, ¿qué tenemos? El funcionamiento de un ecosistema acuático y su estabilidad para sustentar formas de vida depende en gran a las características físico-químicas de su agua, como las mencionamos anteriormente. El análisis de oxígeno disuelto es una prueba clave en el control del proceso de tratamiento de residuos y la contaminación del agua. Sabemos que el oxígeno disuelto, saber la concentración de esto es muy importante para saber si es que puede existir vida acuática dentro de un ecosistema acuático. Por ello que también hablamos del estudio de pH, que se observó que era ligeramente ácido en la sección media del lago Brulus, la cual es inversa a la naturaleza de alcalinidad como se observa en el este-oeste, como mencioné anteriormente. Además, observaron variaciones en las secciones del lago en este estudio. La sección oriental informó alcanzar las concentraciones más altas de hierro y zinc, mientras que la sección middle o central tuvo las concentraciones más altas de cobre. Los niveles más altos de manganeso y níquel plomo se observaron en la sección occidental. Estos resultados podrían atribuirse al efecto de diferentes efluentes de aguas residuales de desagües particularmente cercanas a estas ubicaciones de las secciones estudiadas, ¿no? Entonces por ello se pueden encontrar mayor cantidad de estos metales. Los datos sobre los niveles de metales pesados en los tejidos de los peces de nuestro estudio mostraron que el hierro era mayoritariamente abundante en los tejidos de los peces en comparación con otros metales pesados. La concentración de hierro se explica más que todo por la captación de las branquias, la absorción dérmica y la ingestión. Como mencionamos, incluso en bajas concentraciones es muy fácil que los peces puedan captar debido a estas adaptaciones de sus branquias y a su absorción dérmica. Por otro lado, los piretroides son los plaguicidas más utilizados dentro de la agricultura y la ganadería. Ahora se utilizan ampliamente debido al uso restringido de los plaguicidas organofosforados, ¿no? Ya que esos tienen una menor estabilidad química. Sin embargo, el conocimiento de los pesticidas piretroides residuales en el medio acuático está creciendo recientemente. Es por eso que en este estudio se evaluaron estos 6 piretroides diferentes, tanto en el agua como en el tejido de los peces, en las 3 diferentes secciones dentro del lago Brulus, en las cuales se llegaron a detectar en el tejido de los peces las concentraciones eran más altas que las encontradas en las muestras de agua. Incluso se da cuenta que la absorción dérmica de los peces se está viendo muy afectada por esto. Estos son acumulados debido al tejido adiposo, como mencionamos, de los peces, incluso cuando se están presentes en concentraciones muy bajas. El efecto de la contaminación compleja del agua estropea el ecosistema natural y la salud de los peces, potenciando o debilitando sus efectos. En este caso lo estamos debilitando evidentemente. Muchas gracias por escucharme en la explicación de este paper. Espero que les haya gustado y se hayan entretenido y hayan podido entender todo lo que he tratado de decir. Que tengan buen día. Cuídense.